Patologías de la órbita. La órbita es una cavidad en forma de pera cuyo tallo sería el canal óptico y se divide en las siguientes partes: el techo, la pared lateral, el suelo, la pared medial, la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. La oftalmopatía tiroidea es una enfermedad orbitaria muy común, siendo la causa más frecuente de proptosis. Su cuadro clínico presenta retracción palpebral, afectación de las partes blandas, proptosis y miopatía restrictiva. Afectación de las partes blandas. Dentro de los signos de esta puede haber congestión epivulvar, que es un signo sensible de la actividad inflamatoria. Puede presentarse una hiperemia focal intensa en las intersecciones de los músculos rectos horizontales. También presenta edema periorbitario causado por edema e infiltración por detrás del tabique orbitario. Puede asociarse a quemosis y prolapso de grasa retroseptal hacia los párpados. Aquí son frecuentes la insuficiencia y la inestabilidad lagrimal. Retracción palpebral es cuando uno de los párpados está más abierto de lo normal. En este caso, los pacientes pueden referir que tienen ojos muy abiertos o saltones y que les cuesta cerrarlos. Se sospechará de retracción palpebral cuando se presenten signos como exposición escleral, el signo de Dalrymple, que es la retracción de los párpados en posición primaria de mirada, el signo de Kocher, se describe la mirada fija y atemorizada. El signo de Von Grave describe el descenso retardado del párpado inferior al mirar hacia abajo. Proptosis es la protusión anormal de un órgano, pero más utilizado cuando se habla de la afección del globo ocular. También se conoce como exoftalmo. Los síntomas de esta son similares a lo de la retracción palpebral. La proptosis grave puede impedir el cierre palpebral y dar lugar a queratopatía por exposición, ulceración corneal e infección. La miopatía restrictiva es una alteración de la motilidad ocular externa de carácter restrictivo. El paciente puede referir visión doble y malestar en algunas posiciones de mirada. Esta presenta signos como déficit de elevación, abducción, depresión y aducción. Infecciones. Celulitis orbitaria bacteriana. Es una infección seria de las partes blandas por detrás del tabique orbitario que puede amenazar la visión e incluso la vida del paciente. Entre los síntomas tenemos enrojecimiento del ojo, visión borrosa, visión doble, hinchazón del párpado, cefalia. Entre los signos tenemos fiebre alta, agudeza visual reducida y visión cromática afectada, una inflamación dolorosa y oftalmoplegia dolorosa. Mucormicosis rinoorbitaria. Es una infección poco frecuente pero muy agresiva y a menudo mortal, causada por hongos de la familia Mucorraceae. Entre los síntomas tenemos un edema facial y periorbitario, diplopia y pérdida de visión. Los signos son similares a los de la celulitis orbitaria bacteriana, pero tienden a ser menos agudos y de progresión más lenta. Enfermedades inflamatorias no infecciosas. Orbitopatía inflamatoria idiopática. Es una enfermedad infrecuente caracterizada por una infiltración de la órbita no infecciosa ni neoplásica con signos inflamatorios. Entre sus síntomas tenemos enrojecimiento, tumefacción y dolor ocular. Entre sus signos está fiebre en niños pero rara en adultos, proptosis congestiva, puede haber oftalmoplegia y disfunción del nervio óptico. Miositis orbitaria. Es una inflamación idiopática e inespecífica de uno o más músculos extraoculares. Entre sus síntomas está el dolor por los movimientos del ojo y diplopia. Entre sus signos está el edema palpebral, tosis y quemosis, la congestión vascular sobre el músculo afectado y en casos crónicos el músculo afectado puede fibrosarse causando una miopatía restrictiva permanente. Dacryoadenitis aguda. Puede ser idiopática o el resultado de una infección vírica o con menos frecuencia bacteriana. Entre sus síntomas presenta dolor unilateral, enrojecimiento ocular e hinchazón en el tercio exterior del párpado superior, a menudo acompañado de lagrimeo o secreción. Entre sus signos está el eritema y dolor en la palpación en el tercio exterior del párpado superior. Síndrome de Tolosa-Hunt. Es una rara enfermedad idiopática causada por inflamación granulomatosa inespecífica del seno cavernoso, la hendidura orbitaria superior y el ápex orbitario. Se presenta con dolor periorbitario o hemicraneal ipsolateral y diplopia por paresia de uno o más nervios oculomotores, con afección pupilar y palpebral en muchos casos. Anomalías vasculares no neoplásicas. Trombosis del seno cavernoso. Se caracteriza por la formación de coágulos dentro del seno cavernoso, generalmente por infecciones como sinusitis, celulitis orbitaria preseptal y otitis. Presenta síntomas de cefalia, náuseas y vómitos, proptosis, quemosis, congestión venosa facial,
conjuntival y retiniana, disminución de visión y signos por afectación de los pares craneales 3 a 6 que discurren por el seno cavernoso. Fístula carótido-cavernosa. Aparece por la formación de una fístula entre la arteria carótida y el seno venoso cavernoso, con aumento de la presión venosa en el seno y las estructuras que drenan en él. Puede ser directa o indirecta. Entre los síntomas de la directa, esta se manifiesta con la triada clásica de proptosis pulsátil, quemosis conjuntival y un ruido sibilante dentro de la cabeza. Entre los signos de la directa, puede haber pérdida inmediata de visión, marcada dilatación de los vasos epibulbares, hipertensión ocular, isquemia del segmento anterior, tosis por afectación del tercer par craneal y oftalmoplegia. Entre los signos de la indirecta, contamos con vasodilatación epibulbar más leve que en las fístulas directas, pulsaciones oculares exageradas que se detectan fácilmente mediante la tonometría de aplanamiento con la lámpara de hendidura, aumento de la presión intraocular y oftalmoplegia. Lesiones quísticas. Dacriops. Es un quiste a menudo bilateral de la glándula lagrimal que parece formarse por dilatación de un conducto obstruido. Una lesión quística redondeada protruye en el fondo del saco superior desde el lóbulo palpebral de la glándula, asociada en ocasiones a inflamación. Quiste dermoide. Es un tumor de tejido histológicamente normal en una localización anormal, causado por desplazamiento del ectodermo a una localización subcutánea junto a líneas de cierre embrionarias. Entre sus síntomas, presenta un nódulo indoloro y protrusión gradual del ojo o inflamación aguda por rotura. Entre los signos superficiales de este, presenta una masa firme redondeada, lisa e indolora de 1 a 2 centímetros de diámetro que se mueve bajo la piel, y sus signos profundos, proptosis, diplopia o lesión tumoral sin borde posterior definido. Mucocele sinusal. Se forma un mucocele cuando se obstruye el drenaje de un seno paranasal normal por infección, alergia, traumatismo, tumor o estenosis congénita. Crece lentamente una acumulación quística de secreciones mucoides y detritos epiteliales que erosionan gradualmente las paredes óseas del seno, causando síntomas al expandirse a los tejidos circundantes normales. Encefalocele. Se forman por herniación de contenidos intracraneales a través de un defecto congénito de la base del cráneo y pueden localizarse en la parte delantera o trasera de la cabeza. Puede haber proptosis pulsátil por comunicación con el espacio subaracnoideo, pero, debido a que no es una comunicación vascular, no habrá frémito ni soplo. Tumores vasculares. Varices. Las varices orbitarias primarias están formadas por un plexo de vasos venosos de bajo fluido y paredes finas y distensibles que normalmente, aunque no siempre, son intrínsecos a la circulación normal. La mayoría de los casos son unilaterales, existe proptosis intermitente y no pulsátil. Linfangiomas. Son raros tumores amartomatosos vasculares que suelen presentarse en niños pequeños. Aunque suelen estar aislados de la circulación general, puede producirse hemorragia en su luz con la consiguiente formación de quistes chocolate llenos de sangre, que pueden remitir espontáneamente con el tiempo. Los principales diagnósticos diferenciales son las anomalías venosas de la órbita y los hemangiomas. Pueden asociarse a malformaciones vasculares intracraneales. Hemangioma capilar. Este es un tumor de la órbita y el área periorbitaria más frecuente en la infancia. Puede presentarse como una pequeña lesión aislada de mínima trascendencia clínica o como una tumoración grande que desfigura la cara y puede causar deterioro visual y complicaciones sistemáticas. También presenta algunos signos como lesiones cutáneas superficiales de color rojo intenso, tumores preseptales de un color azul oscuro o púrpura, y también es frecuente la afectación hemangiomatosa de la conjuntiva palpebral o de los fondos de saco. Hemangioma cavernoso. Es el tumor orbitario más frecuente en adultos. Puede desarrollarse en cualquier sitio de la órbita. La mayoría de las veces lo hace en la parte lateral del cono muscular, justo por detrás del ojo, y se comporta como una malformación arteriovenosa de flujo bajo. Puede presentar síntomas como proptosis unilateral de progresión lenta. También puede haber episodios transitorios de visión borrosa al mover los ojos y limitaciones del movimiento de los músculos extraoculares. Tumores nerviosos. Glioma del nervio óptico.
Es un astrocitoma policítico de crecimiento lento. La anatomía patológica muestra astrocitos policíticos, fusiformes y filamentos gliales. Presenta síntomas como la pérdida de visión lentamente progresiva, seguida de proptosis. También puede haber pérdida aguda de la visión por hemorragia intratumoral. Presenta algunos signos como la papila óptica con edema en fases iniciales. En ocasiones se observan cortocircuitos optociliares y oclusión de la vena central de la retina, y también puede producirse extensión intracraneal al quiasma y el hipotálamo. Meningioma de la vaina del nervio óptico. El meningioma del nervio óptico es un tumor benigno que se origina en las células meningoteliales de las vellosidades aracnoideas que rodean el segmento intraorbitario o más raramente intracanalicular del nervio óptico. Típicamente cursa con deterioro gradual de la visión de un ojo. Presenta signos como la disfunción del nervio óptico con edema crónico de papila seguido de atrofia, defectos de movilidad restrictivos, sobre todo en mirada superior, y proptosis. Neurofibroma plexiforme es el tumor de nervios periféricos más común en la órbita. Debuta en niños pequeños con edema periorbitario. Clásicamente, la afectación de los párpados causa ptosis mecánica con una característica deformidad en S, aunque puede haber afectación difusa de la órbita con desfiguración facial por hipertrofia de los tejidos perioculares. A la palpación, el tejido afectado se dice que recuerda a una bolsa de gusanos. Puede haber una transformación maligna que debe sospecharse si hay cambios rápidos. Neurofibroma solitario. El neurofibroma solitario es menos frecuente que el neurofibroma plexiforme. Este se presenta en la tercera o cuarta década con proptosis de instauración lenta y levemente dolorosa. No suele asociarse a deterioro visual ni alteraciones de la movilidad ocular. La resección quirúrgica suele ser sencilla por tratarse de un tumor bien circunscrito y relativamente avascular. Linfoma es una enfermedad típica de individuos ancianos. El linfoma puede ser primario cuando afecta únicamente a una o ambas órbitas, o secundario si hay uno o más focos idénticos en otras partes del cuerpo. Pueden presentarse síntomas como visión doble, malestar, protrusión del ojo o una masa visible. En este caso puede verse afectada cualquier parte de la órbita. En ocasiones el linfoma puede estar confinado a la conjuntiva o las glándulas lagrimales, respetando la órbita. Rhabdomiosarcoma. Este es el sarcoma de partes blandas más frecuente en la órbita. Durante la infancia, el 40% aparecen en cabeza y cuello, siendo la neoplasia maligna de la órbita más frecuente en niños, a pesar de su rareza. El 90% se presenta en niños menores de 16 años, con un promedio de edad de comienzo de 7 años. El tumor deriva de células mesenquimatosas indiferenciadas que pueden diferenciarse a músculo estriado. Es habitual la proptosis unilateral de progresión rápida. El tumor suele localizarse en la órbita superonasal o superior, aunque puede aparecer en cualquier otra parte. Aparece tumefacción y enrojecimiento de la piel por encima de la lesión, y también es frecuente la diplopía. Tumores metastásicos. Neuroblastoma. El neuroblastoma es uno de los cánceres infantiles más frecuentes. Suelen aparecer en niños pequeños. En casi la mitad de los casos, el tumor está diseminado en el momento del diagnóstico, cuando su pronóstico es muy malo. Las metástasis orbitarias pueden ser bilaterales y se presentan típicamente con una proptosis de comienzo repentino asociada a masa orbitaria y equimosis palpebral. Sarcoma mieloide. Es un tumor sólido compuesto por células malignas de origen mieloide. Este sarcoma puede aparecer en el contexto de una leucemia mieloide establecida o preceder a la enfermedad. La afectación orbitaria suele presentarse en torno a los 7 años de edad con una proptosis de instauración rápida,
a veces bilateral, que puede asociarse a equimosis y edema palpebral. Histiocitosis de las células de Langerhans. Es un grupo raro de trastornos debidos a la proliferación clonal de histiocitos. La presentación puede ser desde una lesión localizada, normalmente con destrucción ósea, pasando por una lesión ósea multifocal hasta una enfermedad sistémica fulminante. Las partes blandas se ven afectadas más raramente, pero puede haber lesiones cutáneas y viscerales. La afectación de la órbita consiste en lesiones osteolíticas unilaterales o bilaterales, con participación de partes blandas, típicamente en el cuadrante temporal superior. Invasión orbitaria desde estructuras adyacentes. Tumores sinusales. Los tumores malignos de los senos paranasales, aunque raros, pueden invadir la órbita y comportar un pronóstico malo a menos que se diagnostiquen precozmente. El carcinoma maxilar es con mucho el tumor sinusal que con más frecuencia invade la órbita. Las manifestaciones incluyen dolor y tumefacción facial, epistaxis y secreción nasal. Los hallazgos oftalmológicos incluyen distopia, diplopia y epífora. El carcinoma etmoidal puede causar distopia lateral. El carcinoma nasofaríngeo puede propagarse a la órbita a través de la hendidura orbitaria inferior y la proptosis es una manifestación tardía. Invasión ósea. El meningioma intracraneal procedente de la cresta esfenoidal puede invadir la órbita por extensión directa y causar proptosis. Ocasionalmente los tumores originados en el tuberculum cellae o el surco olfatorio pueden invadir la órbita a través de la hendidura orbitaria superior o el canal óptico. La displasia fibrosa es un trastorno en el que se forma tejido fibroso en vez de hueso normal, lo que produce debilitamiento y un efecto masa, habitualmente en niños o adultos jóvenes. Dentro de la región orbitaria puede causar asimetría facial, proptosis, distopia y pérdida de visión. Invasión orbitaria desde tumores palpebrales conjuntivales e intraoculares. Puede haber invasión de la órbita por tumores de los párpados como el carcinoma de células basales, el carcinoma epidermoide o el carcinoma de células sebáceas, tumores conjuntivales y tumores intraoculares como el melanoma coroideo o el retinoblastoma. Craniosinostosis son un grupo de enfermedades congénitas poco frecuentes en las que el cráneo presenta una forma anormal por cierre prematuro de suturas óseas. Estos son el síndrome de Crowson, el síndrome de Appert y el síndrome de Pfeiffer. El síndrome de Crowson se caracteriza por acortamiento del diámetro anteroposterior del cráneo, con hipoplasia facial media y mandíbula prominente. La proptosis por órbitas poco profundas y el hipertelorismo son los hallazgos oculares más destacados. Puede haber complicaciones que amenacen la visión como queratopatía por exposición y atrofia óptica. El síndrome de Appert es la más grave de las craniosinostosis. Puede haber oxicefalia, hipoplasia facial media con nariz en pico y orejas de implantación baja, sindactilia y retraso del desarrollo. Las órbitas aplanadas, la proptosis y el hipertelorismo suelen ser menos marcados que en el síndrome de Crowson, pero pueden dar lugar a las mismas complicaciones visuales. Síndrome de Pfeiffer se manifiesta con hipoplasia facial media y hendiduras palpebrales inclinadas hacia abajo. Los hallazgos oculares son similares a los del síndrome de Appert.